están? Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar tercera era, última parte de la materia, ¿sí? Antes de empezar con el teórico propiamente dicho, siempre me gusta conversar con ustedes algunas cuestiones que me parecen válidas, siempre recordarlas. Si bien todavía no armé la parte del aula del teórico de tercera era, todavía estoy pasando actas y demás de segunda era, así que estaba complicada de tiempo. Quería recordarle un poco lo que ya venimos trabajando desde eras anteriores, ¿sí? Si ustedes observan, lo que sí les subí es un cronograma de actividades. Me está faltando incorporar en ese cronograma de actividades las fechas de los parcialitos que le van a tomar en trabajos prácticos. Lo único que me está faltando ponerles como para que medianamente tengan una visión global de cómo se va a desarrollar esta tercera era con tiempos y demás. Les voy a subir, apenas les inaugure el aula, les voy a subir las condiciones de aprobación de la tercera era. Las condiciones de aprobación siguen las mismas reglas que seguían hasta ahora las eras anteriores. Si ustedes observan, en teórico tienen 3 parcialitos a lo largo de los teóricos de acá al mes de noviembre. Tienen que ser regulares en notas. Eso implicaba de los 3 parcialitos desaprobar solamente uno de los 3, y que el promedio de nota entre los 3 parcialitos sea 4 o más, sin redondear la nota, ¿sí? Además, a mi Bedelía me pasa el porcentaje de asistencia a clases. Se le pide un 80% de asistencia a los teóricos, ¿sí? Si por ahí tenemos algún inconveniente con respecto a las asistencias, las podemos charlar, porque sé que acá corren procesos de conectividad y demás, así que en el total, de igual manera, pueden tener 4 o 5 faltas, o sea que dentro de todo la podemos de alguna manera manejar a esas 4 o 5 faltas. Pero bueno, fundamentalmente rigen las mismas condiciones que venimos trabajando en las eras anteriores. Esto es con respecto a teóricos. Los docentes de seminario y los docentes de trabajos prácticos también van a poner las condiciones de regularidad. Y ustedes saben que para poder acceder a la era deben ser regulares en las 3 instancias de la materia. Deben ser regulares en teórico, deben ser regulares en seminario y deben ser regulares en trabajos prácticos, ¿sí? Eso de alguna manera les asegura una cursada más o menos ordenada de la materia y que más o menos les asegura que van siguiendo la materia. De igual modo, el que no puede rendir la era en instancias de era tiene 2 recuperatorios, los puede utilizar sin problemas. No va a cambiar su nota del final el utilizar recuperatorios, ¿sí? A nosotros, cuando hacemos el promedio para determinar su nota final, no les cambia la nota si recuperaron o no. Eso es algo que no afecta la trayectoria de ustedes a lo largo de la materia, así que no se estigmaticen con el hecho de que fueron a recuperatorio y eso les va a afectar. No, ustedes tienen derecho a esos recuperatorios, así que están para ser usados, los pueden usar. Cada uno tiene una circunstancia particular y nosotros respetamos esas circunstancias particulares, por eso le damos los derechos a esos recuperatorios. Los primeros recuperatorios son en noviembre y los segundos recuperatorios son los primeros días de febrero. Acá me están preguntando si los recuperatorios son escritos y orales. Los recuperatorios tienen la misma modalidad que las eras. Inicialmente son escritos
Inicialmente los recuperatorios son escritos, conectados vía Zoom. Recuerden, es una condición que permanezcan durante todo el escrito conectados al Zoom para que yo les valide el examen. Nosotros tenemos constantemente capturas de los Zoom que se van realizando en los exámenes, y de esa manera controlamos quiénes permanecen conectados y quienes se desconectan, y es ahí donde tomamos las decisiones con respecto a la validación de los exámenes. Y el que saca 4 o 5 en el examen escrito pasa un oral, y el que saca más de 5 queda aprobado en la ERA. Lo mismo que en la ERA se toman los recuperatorios. Para el que me está preguntando fechas de recuperatorios, acá a través del chat, tienen los primeros recuperatorios en noviembre, fechas exactas ya les voy a dar para que, si quieren agendarlo, lo puedan hacer. No tengo la fecha de recuperatorio, se las voy a conseguir y les voy a poner en el foro de avisos. No me pasaron las fechas de los recuperatorios, bueno, no importa. Pero normalmente son a mediados de noviembre, más o menos el 15 de noviembre debe ser los recuperatorios. Y los segundos recuperatorios son la primera semana de febrero. Sí, tienen 2 chances, pueden ocupar cualquiera de los 2 recuperatorios, ninguno inhabilita al siguiente, que es lo que me están preguntando acá. Si desaprueban en noviembre, pueden volver a rendir en febrero, y como dije, no modifica la cantidad de recuperatorios que hayan usado, no modifica su nota final. Sí, los que sacan 4 y 5 solamente en los recuperatorios rinden oral, el que saca 6 ya tiene aprobado en el escrito el recuperatorio. Acá está, hay una compañera que tiene anotado 15 del 11, primer ERA, 19 del 11, segunda, 25 del 11, tercera. Camila, voy a corroborar eso con, voy a corroborar eso, porque te cuento que yo no sé por qué no las anoté, indudablemente no me la pasaron, pero si ustedes la tienen en el sistema, seguramente son, porque esta fecha las pone Buenos Aires, no las pongo yo de ninguna manera. Pero generalmente son a partir del 15 de noviembre los recuperatorios, como para que tengan una idea, y se organicen con tiempos. Y bueno, eso era un poquito lo que quería charlar con ustedes. Yo ahora después les voy a poner la reglamentación de teórico para que queden claro. Y bueno, la tercera ERA es totalmente diferente a todo lo que trabajamos en la primera y la segunda. Totalmente diferente en cuanto a qué, en cuanto a los temas que vamos a trabajar, en cuanto al tipo de temática que vamos a usar. En general, la cursada va a seguir igual. Yo les voy a seguir dando teórico, les voy a ir subiendo, les voy a seguir subiendo las grabaciones, como venía haciendo, les voy a subir algunos capítulos del libro. Vamos a usar muchísimos libros ahora, ¿sí? Yo les voy a recomendar algunos. Yo trabajo fundamentalmente con libros, así que les voy a ir subiendo los capítulos en cada clase que demos. Hay un tema, hay muchísima lectura en esta era. Generalmente por cada clase son 2 o 3 capítulos del libro. Es bastante ardua la tarea. Yo voy a tratar de, en cada clase, ser lo más concisa, precisa, marcarles los puntos que me interesa que los conozcan, explicar por ahí los mecanismos para que los puedan comprender, muchos mecanismos moleculares, ¿sí?
pero va a exigir de parte de ustedes bastante lectura porque para poder seguir la materia van a tener que leer los capítulos que yo les voy a ir subiendo al aula virtual. Ustedes se estarán preguntando, a esta altura del año me lo viene a decir, bueno chicos, tenemos que terminar la materia, no nos queda otra. Esto es como una materia metida adentro de otra, inmunología es una materia completamente distinta. Vamos a usar libros diferentes, el Harper por ahora lo vamos a dejar en una esquina, el Química Biológica de Blanco también. Vamos a usar libros exclusivamente de inmunología humana y advierto una cosa, no usen el capítulo de inmunología que tiene el libro de fisio, porque se van a quedar con la mitad de la información. No tengo nada contra los libros de fisiología, pero los capítulos de inmunología están muy resumidos, tienen la información muy acotada y si se ponen a estudiar de ahí probablemente en el momento de los parcialitos les falte información y eso se va a notar. Recomiendo que estudien de libros de inmunología humana. Yo les voy a proponer algunos que la cátedra utiliza, pero ustedes pueden usar cualquier libro que sea de inmunología humana. Cuanto más actualizado, mejor, porque algo que tenemos que saber es que la inmunología es una ciencia que avanza año a año, constantemente se están descubriendo cosas nuevas, y este nuevo individuo que es el COVID vino a tirar por tierra muchos de los conceptos inmunológicos que teníamos anteriormente. Vamos a trabajar con el tema de COVID en particular en una clase para tratar de entender un poquito qué es lo que hace este virus. Este virus se comporta de una manera y provoca algunas situaciones que nos desconcierta bastante con respecto a todo lo que sabemos de inmunología, por eso hablar de inmunología en COVID es algo que vamos a tener que hacer. Este microorganismo quizás no respeta muchas de las reglas que el resto de los microorganismos respetaban, y eso hizo que cueste un poquito de trabajo abordarlo desde esa perspectiva, pero bueno, todo esto lo vamos a trabajar. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint, les pido un segundito que lo tengo que buscar, y vamos a empezar a charlar ya directamente con lo que nos compete la clase de hoy. Bueno. Bien, entonces, lo que vamos a desarrollar a partir de la clase de hoy es la inmunología, ¿sí? Los libros que recomendamos para el abordaje de esta parte de la materia son el libro Introducción a la Inmunología Humana, donde el autor más importante es Feinboy. Recomiendo a partir de la 6ª edición en adelante. También podrían utilizar el libro Inmunología Celular y Molecular de Havas, 7ª o 8ª edición, preferentemente, justamente por algunas actualizaciones que necesitamos tener, y el de Inmunología del Roy a partir de la 8ª edición, justamente por las actualizaciones que están buenas que tengan estos libros, ¿sí? Esto es lo que yo recomiendo. Si ustedes tienen otra bibliografía, para poder usarla, bueno, de última háganme la consulta a través de los foros y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen
y yo voy a hacer la apreciación que corresponde. Yo lo que voy a ir subiendo, Daniel, con respecto a tu pregunta, son los capítulos de los libros, ¿sí? Para que ustedes puedan ir abordando la temática. ¿Sí? Pero sí, yo generalmente uso el Findboy o el Avast, ¿sí? Que son los que por ahí recomiendo que sean utilizados. ¿Está? Bien, arrancando un poquito con todo esto, la idea de la clase de hoy es definir. Yo hoy lo que quiero fundamentalmente es lo que fundamentalmente quiero hoy es abordar algunas definiciones y presentarles a ustedes los actores principales de lo que va a ser nuestra cursada de inmunología. Me gustaría que tengamos en cuenta qué elementos tenemos que tener presente para entender la inmunología, y una vez que yo finalice la clase de hoy se van a dar cuenta de que nuestro vocabulario va a cambiar bastante porque vamos a tener que incorporar nuevas palabras. Quizás algunas ustedes ya las conocen, pero otras van a resultar nuevas y van a tener que incorporarlas a su vocabulario para poder de alguna manera hablar de la inmunología. Si tenemos que definir qué es la inmunología, vamos a decir que la inmunología es la ciencia que estudia los procesos moleculares y celulares implicados en la defensa de la integridad biológica de los organismos, ¿sí? Y hablo de procesos moleculares porque van a haber muchas moléculas involucradas en este mecanismo inmunológico, van a haber muchas células participando del proceso inmunológico y todo va a comenzar en el proceso de reconocer sustancias propias y detectar sustancias extrañas. Podríamos decir que el sistema inmune tiene como objetivo fundamental hacer un reconocimiento de estructuras químicas y a través del reconocimiento de estructuras químicas identificar células o elementos propios de extraños. Y ante el reconocimiento de algo extraño, el sistema inmune lo que debe generar es una respuesta para tratar de destruir a esa sustancia considerada extraña y de esa manera evitar la invasión de microorganismos patógenos a nuestro cuerpo. De esto se trata la inmunología. Asociado al término inmunología está la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? La inmunidad es un conjunto de mecanismos de defensa. Es un conjunto de mecanismos de defensa que le permiten a nuestro cuerpo protegerse de sustancias extrañas que puedan ser microorganismos y evitar el desarrollo, por ejemplo, de células cancerígenas, también eliminar moléculas nocivas propias del envejecimiento celular, propias de procesos infecciosos, de traumatismo. O sea, no solo va el sistema inmune a tratar de destruir microorganismos, sino que también va a tratar de destruir células cancerígenas y productos nocivos que se formen durante el propio envejecimiento celular, infecciones o traumatismo. ¿Qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario es el actor fundamental para llevar adelante este proceso de inmunidad. El sistema inmunitario no está representado por un solo elemento, sino que está representado por un conjunto de órganos, tejidos, células, moléculas y hasta genes que son responsables de la inmunidad. Este sistema inmunitario es el encargado en su conjunto, por una acción coordinada que lleva adelante, de constantemente estar viendo si dentro de nuestro organismo hay sustancias que son solamente propias o aparecen sustancias que se van a considerar extrañas o no propias. Y en el momento en que se descubre la presencia de sustancias extrañas o no propias,
ponen en marcha la respuesta inmunitaria. ¿Qué es la respuesta inmunitaria? Es una respuesta global porque involucra varios actores, tanto células como moléculas, coordinada porque cada uno va a tener una función específica en esa respuesta inmunitaria que se desencadena ante la presencia de un agente extraño. ¿Sí? Bien, acá, no sé, me hacen la pregunta en el chat si eso se ve en la hemostasia. En realidad, no sé en qué lugar te quedaste, Oliva, cuando me hiciste esta pregunta para poder relacionarlo con el sistema inmune. Pero bueno, la hemostasia es un sistema de moléculas coordinados que lo que detectan es la interrupción de un vaso sanguíneo. Y ahí en ese caso, en general, se activan, pero no sé si te quedaste con alguna otra idea, por ahí estaría bueno que me la expreses. Si podés. Perdón, no sé, Oliva, si me querés volver a levantar la mano, pues te autoricé, pero no sé, desapareciste, o si no, escribime por el chat. Ahí estás. Podés activar tu audio ahora. No, porque usted había dicho que el cuerpo reconoce como extraños aquellos agentes externos o también podían ser internos. Y ahí se me ocurrió que podía ser la hemostasia un ejemplo. No, generalmente lo interno que reconoce como extraño son células tumorales, que son células propias transformadas. Son células que han sufrido algún cambio que las hace diferente a las células normales. También durante, por ejemplo, un traumatismo, durante un proceso inflamatorio, durante el envejecimiento celular, hay cambios. Ejemplo, el glóbulo rojo cuando envejece sufre cambios en sus membranas celulares que las vuelven más rígidas, y eso, por ejemplo, es detectado por el sistema inmune y hace que remuevan esos glóbulos rojos envejecidos de la circulación sanguínea. O sea, ellos detectan tanto en lo externo como en lo interno cambios fuera de la normalidad, ¿sí? Sobre todo en lo interno, cambios que demuestran que están algo por fuera de la normalidad, ¿sí? Bueno, el sistema inmune está organizado, por un lado, en células, que las puedo encontrar organizadas en órganos que las puedo encontrar organizados en tejidos o sistemas específicos. Tengo una clase entera para hablar de órganos del sistema inmune, pero también, además de células, tejidos u órganos, el sistema inmune está representado por un gran número de moléculas químicas que tienen funciones específicas. Estas moléculas químicas pueden ser moléculas de membrana celular o moléculas solubles, y dependiendo dónde se ubiquen, si están en una membrana celular o están solubles, van a cumplir diferentes funciones. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el principio fundamental de la inmunología? Es el reconocimiento molecular. Las células que representan al sistema inmune van a tener mecanismos específicos, receptores específicos que le van a permitir reconocer moléculas. Las moléculas van a ser clasificadas en propias y no propias, ¿sí? Esos receptores van a poder identificar, por ejemplo, acá me dice el compañero, podrían ser las del factor sanguíneo. En el caso de la incompatibilidad sanguínea hay, sí, moléculas que pueden reconocer, por ejemplo, las glicoproteínas que determinan el grupo sanguíneo en un glóbulo rojo, y bueno,
En el caso de que haya una incompatibilidad, obviamente se van a reconocer los glóbulos rojos que son diferentes al del organismo original, ¿no? Pero eso vamos a hablar en específico. Pero por ahí otro ejemplo que les quería dar entre el reconocimiento molecular de lo propio y no lo propio, y lo no propio, perdón, tendría que ver, por ejemplo, con, no sé, decirles, hidratos de carbono que normalmente están presentes en superficies de diferentes células. Nosotros generalmente en los oligosacáridos que forman el glucocálix de nuestras células solemos tener ácido ciálico, ¿sí? Esa es una característica de las células humanas. Lo que podría detectar el sistema inmune es la ausencia del ácido ciálico, y ante la ausencia del ácido ciálico a eso lo va a reconocer como no propio. Como para que vayan viendo de qué se trata. Y en este conocimiento de lo propio y lo no propio, pueden ser sustancias exógenas, que como yo les dije, que pueden ser microbios, ahora vamos a ver, pueden ser alergenos o materiales extraños, y pueden ser dianas o sustancias endógenas, como en el caso de tumores, que es uno de los ejemplos. Con respecto a microbios, ahí tenemos una amplia variedad de organismos. Algunos de estos organismos son macromoleculares, otros son microscópicos. Algunos normalmente cuando ingresan a nuestro cuerpo se alojan en el líquido extracelular, otros tienen la capacidad de invadir el interior de la célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que ya nos tenemos que poner a pensar? Que el sistema inmune va a tener que tener estrategias para reconocer patógenos extracelulares y patógenos intracelulares. Y en el caso de los microorganismos, tiene que tener mecanismos para reconocer estructuras virales, estructuras bacterianas, estructuras micóticas o de hongos y parásitos. Cada tipo de microorganismo va a tener determinadas moléculas que lo van a caracterizar. Esas moléculas van a tener que ser reconocidas por los receptores que tienen nuestro sistema inmune, y tienen que ser capaces de reconocer tanto sustancias que están a nivel extracelular como también sustancias que estén a nivel intracelular. Por lo tanto, voy a hablar de receptores de membrana celular y de receptores intracelulares. Con respecto a los alergenos, vamos a hacer referencia a sustancias inocuas que están en la naturaleza, como los gránulos de polen, los ácaros, que son microorganismos pero no son patógenos, son ambientales. Por ahí algunas proteínas que están en algunos alimentos, ¿sí? Son inocuas para una gran proporción de la población. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a un gran porcentaje de la población estos alergenos no le desencadenan respuestas inmunes. Sin embargo, a un pequeño grupo que se llaman personas atópicas, a estos alergenos los van a reconocer como algo extraño y va a desencadenar una respuesta muy particular, que es la reacción alérgica. Así que en ese tipo de personas, no solamente los microorganismos pueden activar al sistema inmune, sino que también los alergenos tienen esa capacidad. En el caso de materiales extraños, estamos hablando de sustancias inertes, sustancias que no tienen vida. Sustancias inertes como partículas de metales, fragmentos de vidrio, un pedazo de madera como una espina, que al introducirse en nuestro organismo inmediatamente son reconocidos por el sistema inmune como algo que es diferente al resto de nuestro cuerpo, como algo no propio. Y frente a ellos también se va a desencadenar una respuesta inmune. No solo contra sustancias exógenas vamos a activar al sistema inmune, también frente a sustancias propias que tengan alguna modificación en sus estructuras moleculares,
ya sea porque se han transformado en tumores, ya sea porque han envejecido, células que han envejecido, ¿está? Ya sea porque sean células que no sean propias de mi cuerpo. Acá hablaron hoy de glóbulos rojos, indudablemente estamos haciendo referencia a glóbulos rojos diferentes a los nuestros, ¿sí? Pero bueno, todo esto de algún modo va a ser reconocido por el sistema inmune como no propio y va a generar una respuesta por parte de ellos. Si queremos describir al sistema inmune, tenemos que describirlo en base a cada uno de los componentes que lo conforman. Uno de los componentes fundamentales que tenemos para el sistema inmune son las barreras. Las barreras, acá me preguntan por qué en el cáncer no actúa bien el sistema inmunológico. En realidad, frente a todo lo que yo dije que es extraño, el sistema inmunológico actúa. El tema es que estas sustancias extrañas, no propias, muchas veces desarrollan algunas capacidades que provocan o que sobrepasan la respuesta inmunológica, y por eso viene el problema de que no lo podemos eliminar adecuadamente. Ustedes piensen que si todo lo que entra del exterior yo lo elimino con el sistema inmune, nosotros nunca nos enfermaríamos. Yo en esta materia le voy a contar cómo actúa el sistema inmune de modo fisiológico. Con respecto a los microorganismos, el año que viene en microbiología ustedes van a ver cómo los microorganismos evaden al sistema inmune y nos enferman. Porque indudablemente para que nos enfermemos, justamente hay una evasión, una sobrepasar estos mecanismos que tiene el sistema inmune, y por eso llega el cuadro de enfermedad. Pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco de lo fisiológico y más, una vez que ya nos adentramos en la funcionalidad del sistema inmune, yo les voy a explicar algunas cuestiones patológicas. Por ejemplo, les voy a explicar por qué las neoplasias a veces siguen invadiendo y cómo pueden hacer las neoplasias para evadir al sistema inmune. Bueno, vuelvo a uno de los componentes que les estaba describiendo con respecto al sistema inmune, que son las barreras inmunológicas. Estas barreras cuentan con 3 o 4 componentes que las hacen efectivas, y el término de barrera lo que nos indica es que son mecanismos para evitar el ingreso de algo extraño. Cuando yo uso el término de barrera, ¿qué estoy diciendo? Estoy evitando que un límite sea sobrepasado. Lo que yo evito con estas barreras, que tienen métodos físicos, químicos, enzimáticos y microbiológicos, lo que yo evito es el ingreso de lo no propio al interior de mi organismo. ¿Sí? Como barreras tenemos la piel y las mucosas. En el caso de la piel, dijimos, hay componentes físicos, la continuidad de la piel y este epitelio estratificado formado por los queratinocitos arman una barrera física que cuesta ser atravesada a no ser que la interrumpamos. ¿Con esto qué quiero decir? En general, se tiene que romper la piel para permitir el ingreso de agentes patógenos, porque es una barrera física debido a su continuidad y al epitelio estratificado que presenta. Acá me preguntan si el vaso tendría una barrera física para los eritrocitos para probar su adaptabilidad. No, no sería una barrera, porque los eritrocitos son células propias, ¿sí? Sería un órgano para reconocer células modificadas, pero no una barrera propiamente dicha como la barrera física que sí significa la piel y mucosas. Con respecto a sus propiedades químicas,
tiene bajo contenido acuoso, hay mucha sequedad en la piel y hay un pH, digamos, más bien ácido. Estos dos factores, la sequedad y la acidez, hacen que sea un ambiente poco, un ambiente inhóspito, poco efectivo para la colonización de agentes patógenos. ¿Con esto qué les quiero decir? Que estos componentes químicos hacen que la piel no sea un sitio adecuado para que agentes patógenos vengan y se reproduzcan. También en las barreras tenemos una flora microbiana normal. ¿Qué es una flora microbiana normal? Esto lo vamos a ver en más detalle en la clase que viene. Son una serie de agentes, de microorganismos. Son microorganismos que conviven con nuestro cuerpo de una manera simbiótica y en esa convivencia nos aportan beneficios para evitar el ingreso de agentes patógenos, ¿sí? Nosotros en distintos lugares de nuestro cuerpo tenemos microorganismos que conviven con nuestras células. En esa convivencia, si bien pueden utilizar algunos nutrientes que hay disponibles, generan sustancias o generan beneficios que impiden la invasión de microorganismos patógenos. Ya vamos a hablar en detalle la clase que viene sobre esta particularidad. Con respecto a, por ejemplo, la mucosa del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario, que también son consideradas barreras. De nuevo, la parte de barrera física tiene que ver con la continuidad del epitelio. Lo de barrera microbiológica tiene que ver con la flora en general bacteriana que encontramos en el aparato digestivo, en el aparato genitourinario, en las vías superiores del aparato respiratorios. En cuanto a componentes químicos, por ejemplo, aparece la producción de moco, que ya les voy a contar la clase que viene qué función defensiva tiene. El glucocálix, que aparece en la célula, junto con que algunas células son ciliadas. Esto generaría más que nada una barrera mecánica. En esas células mucosas se sintetizan defensinas, catalicidinas, lisocimas y lactoferrina. Todas estas son sustancias químicas que tienen un efecto microbiocida, tienen la capacidad de producir la muerte de agentes patógenos. Y la inmunoglobulina A secretoria, que se caracteriza por unirse a agentes patógenos y evitar que colonicen las superficies mucosas o las puedan atravesar. Indudablemente tenemos un montón de mecanismos que están preparados para evitar el ingreso de agentes patógenos. Si los patógenos igual ingresan, piénsenlo, nosotros constantemente nos enfermamos, eso quiere decir que los patógenos igual ingresan. Lo que ustedes tienen que ponerse a pensar que a pesar de todos estos mecanismos que parecen ser bastante efectivos, los agentes patógenos tienen algunas propiedades que les permiten evadir estos mecanismos que nuestro cuerpo tiene para evitar su ingreso. Hoy decíamos que podían ingresar sustancias inertes que eran consideradas extrañas. Por ejemplo, un fragmento de vidrio, debido a sus características cortopunzantes, pueden romper la integridad de la piel y de ese modo atravesar esa barrera e ingresar al interior. ¿Sí? Bueno, en microbiología el año que viene van a poder ver cómo los microorganismos tienen determinadas características que los hacen eficientes para invadir nuestro cuerpo.
Bueno, además de la barrera, hay órganos especializados. Están los órganos linfoides primarios. Acá encontramos a la médula ósea y al timo. Estos órganos linfoides primarios se caracterizan por ser los tejidos donde se originan la mayor parte de las células que van a representar al sistema inmune, ¿sí? Se originan y se producen las células. Y después tenemos los órganos linfoides secundarios, donde encontramos al vaso, a los ganglios linfáticos, al tejido linfoide asociado a la mucosa, dependiendo qué mucosa va a adoptar diferentes características. Y la función fundamental, acá hay un error, que esto lo tengo que modificar. Los órganos linfoides secundarios se caracterizan por ser los sitios donde interaccionan los agentes patógenos, los agentes extraños con las células del sistema inmune, porque el proceso de maduración, formación y maduración de las células lo vamos a hacer en el primario. Después voy a hacer ese cambio cuando les suba el PowerPoint, ¿sí? Pero ya les hago la aclaración. Acá me preguntan si es donde se genera la respuesta inmunitaria. No siempre. Generalmente se activan las células del sistema inmune. Más que nada, la inmunidad adaptativa. Ya voy a hablar con detalle sobre eso las próximas clases. Pero fundamentalmente los órganos linfoides secundarios, la inmunidad adaptativa va a tomar contacto con el agente extraño y se va a activar. Nosotros tenemos una clase completa de órganos del sistema inmune. Ahí voy a hablar de los órganos primarios, de los órganos secundarios, los voy a describir anatómicamente y vamos a ver de manera general las funciones, y eso después lo vamos a seguir abordando a lo largo de diferentes clases. Bueno. Además de las barreras, además de los órganos, el sistema inmune está representado por células. En el caso de las células, las voy a subdividir en dos grandes grupos que representan dos sistemas importantes que tenemos dentro del sistema inmune, y es, por un lado, la inmunidad innata, que es la primer inmunidad que pone en evidencia la presencia del patógeno. La clase que viene voy a describir la inmunidad innata, y la inmunidad adaptativa, que también la vamos a describir la clase que viene, es la inmunidad que se activa un poquito más tarde, luego del ingreso del patógeno, pero que es mucho más efectiva en los mecanismos que implicarían la destrucción del agente patógeno. ¿Está? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que la mayor parte de las células del sistema inmune derivan a través de un proceso de hematopoiesis de una célula madre pluripotencial, y dependiendo las diferenciaciones que sufra en base a moléculas químicas que estén presentes en la médula ósea durante el proceso de diferenciación, esa célula madre pluripotencial puede dar un progenitor mieloide, del cual van a derivar fundamentalmente basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, células dendríticas, o puede generar un progenitor linfoide, del cual van a derivar los linfocitos B, los T y los natural killers, o directamente de la célula madre pluripotencial se pueden generar mastocitos sin pasar por estos progenitores que yo les acabo de mencionar. Pero bueno, el tema de la hematopoiesis es un tema que ustedes van a abordar en fisiología. Yo simplemente quiero que sepan
que de una célula madre pluripotencial nosotros podemos generar todas las células que van a participar del sistema inmune, aunque hay células que no pertenecen al sistema inmune, pero que a veces también participan de una respuesta inflamatoria. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta inmune no solamente va a estar mediada por células del sistema inmune, sino que la respuesta inmune puede estar mediada por otras células que no pertenezcan a este sistema inmune. Las células que yo voy a mencionar ahora son células que representan al sistema inmune. Vamos a empezar con indicando que la mayor parte de las células del sistema inmune las vamos a encontrar en sangre. Cuando nosotros hacemos el recuento de glóbulos blancos en el laboratorio, lo que estamos contando son las células del sistema inmune circulantes en sangre. Indudablemente, ese recuento nos va a indicar una cosa. Si ese recuento de glóbulos blancos está aumentado, lo que nos está indicando es que el sistema inmune está activo y por una determinada situación hay más células circulando, porque estamos generando una respuesta inmunológica, que en otras circunstancias. Y esta mayor cantidad nos habla de que estamos activando el sistema inmune. Con respecto a qué tipo de células del sistema inmune aparecen circulando, puedo dividir en dos grandes grupos. En sangre encuentro los granulocitos y los agranulocitos. En el grupo de los granulocitos están los polimorfonucleares o su forma más inmadura, que son los callados. Esto está solamente en situaciones patológicas. Los callados normalmente encuentro los neutrófilos polimorfonucleares, encuentro los eosinófilos y los basófilos. A este grupo los llamo granulocitos justamente porque en su citoplasma hay una gran cantidad de gránulos con sustancias que van a ser secretadas. Y después, en el grupo de los agranulocitos tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Si vamos a ver si vamos viendo las proporciones, normalmente tenemos en mayor proporción los neutrófilos, representan el 50 a 70% de una fórmula leucocitaria normal. Le siguen en proporcionalidad los linfocitos, entre un 25 y un 45%. Luego le siguen los monocitos, entre un 2 y un 10%. Luego los eosinófilos y finalmente los que están en menor proporción son los basófilos. Esta fórmula leucocitaria puede sufrir modificaciones cuando el sistema inmune se activa. Normalmente, si el sistema inmune se activa frente a bacterias, aumenta la proporción de neutrófilos y aumenta la proporción de monocitos con respecto al resto de las poblaciones que normalmente aparecen en sangre. Si tengo una infección viral, aumentan la proporción de linfocitos con respecto al resto de las poblaciones que tengo en sangre. Y si tengo una infección parasitaria o micótica, aumenta fundamentalmente los eosinófilos, pero también pueden aumentar los basófilos con respecto al resto de la población que tengo en sangre. O sea, desde este punto de vista, siempre que sabemos el recuento de glóbulos blancos y la fórmula leucocitaria de una persona, podemos tener idea si está presente una respuesta inflamatoria y cuál podría ser el agente causante de esa respuesta inflamatoria. Si bien no hay una regla estricta con respecto a lo que acabo de mencionar, es una buena guía para que tengan en cuenta cada vez que evalúan estos leucocitos circulando en sangre con respecto a cómo se activa el sistema inflamatorio. Acá me preguntan cuándo aumentan los eosinófilos y basófilos en respuestas parasitarias, micóticas y alérgicas, me olvidé de agregar.
ahí aumentan. Bueno, si hablamos de las células de la inmunidad innata, algunos representantes de la inmunidad innata son los monocitos y los macrófagos. Los monocitos y macrófagos pertenecen a una misma familia, que son los fagocitos mononucleares. Se llaman fagocitos porque tienen la capacidad de fagocitar sustancias, y son mononucleares porque tienen un único núcleo en forma de riñón y no segmentado, como por ahí lo presentan los polimorfonucleares, ¿sí? Bien, normalmente cuando están circulando en sangre son monocitos, y cuando pasan a tejidos se transforman estas sustancias en macrófagos. Además de fagocitar, tienen, la posibilidad de digerir sustancias que fagocitan, o sea, destruirlas en su interior, ¿sí? Y a su vez también pueden liberar el contenido de sus gránulos. En sus gránulos tienen sustancias tóxicas, algunas pueden ser enzimas, también pueden tener radicales libres, también pueden liberar sustancias denominadas citoquinas, que son moléculas mensajeras, ¿sí? Y quimiosinas, que son fundamentalmente moléculas mensajeras para atraer otras células del sistema inmune cada vez que ellas reconocen la presencia de algo extraño. Bueno, como dije, la función del sistema fagocítico mononuclear es ingerir, primero reconocer sustancias extrañas, ingerirlas, digerirlas, y me olvidé de mencionarle esto, tienen la capacidad de presentar ese antígeno o esa sustancia extraña al resto del sistema inmune. Son células presentadoras de antígenos. Dependiendo en qué tejidos se alojan, pueden recibir diferente denominación. Normalmente a nivel tisular la llamamos macrófagos, pero, por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupffer, como por ejemplo en cerebro se llaman células de la microglia, ¿está? Pero no son más que macrófagos que representan a la inmunidad innata en esos tejidos. Otras células de la inmunidad innata son los neutrófilos o polimorfonucleares. Esta es la población más abundante de leucocitos en circulación, aunque tienen la capacidad de pasar a tejidos y participar de respuestas inflamatorias en los tejidos. Se llaman neutrófilos polimorfonucleares justamente porque su núcleo adopta formas diferentes. Acá ustedes pueden ver dos y van a ver que el núcleo no tiene exactamente la misma forma. Generalmente son núcleos lobulados, conectados por pequeños fragmentos de cromatina. Tienen más de un lóbulo en general, ¿sí? Para diferenciar de los monocitos y macrófagos, que tienen un núcleo arriñonado y no tienen gránulos en su citoplasma. Estos gránulos citoplasmáticos en los neutrófilos polimorfonucleares pueden contener enzimas. Ellos también tienen la capacidad de fabricar radicales libres y, al igual que los monocitos macrófagos, tienen la capacidad de fagocitar sustancias. Pueden fagocitar sustancias que reconocen como extrañas, pueden destruirlas en su interior, o en el caso de que no puedan destruirlas, pueden realizar esto que se llama trampa del neutrófilo, donde cuando no puede fagocitar a algo que ellos reconocen como extraño, lo que hacen es exocitar su cromatina, y en la cromatina que exocitan adhieren el contenido de sus gránulos. Con la cromatina envuelven a los microbios como si fuera una telaraña, y de esa manera los acercan al contenido de sus gránulos, a las enzimas y a los componentes líticos que tienen en sus gránulos,
y de ese modo provocan a nivel extracelular la destrucción del agente patógeno. En sangre tienen una vida media bastante prolongada, sin embargo, cuando pasan a tejido, su vida es más corta. Cuando pasan a tejidos, participan de la respuesta inflamatoria y inmediatamente se mueren. En sangre pueden llegar a tener una vida un poco más prolongada. Otra célula que va a representar a la inmunidad innata son las células dendríticas. Las células dendríticas reciben esta denominación porque son células que tienen prolongaciones citoplasmáticas como si fueran una estrella. Esas células dendríticas se dividen en convencionales y plasmocitoides, ¿sí? Las convencionales normalmente dirigen la respuesta inmune de acuerdo al tipo de patógeno que ingresa, o sea, responden de un modo o de otro dependiendo qué microorganismo ingresó a nuestro organismo, y normalmente van a presentar esos antígenos a la inmunidad adaptativa. Son las células responsables en general de activar la inmunidad adaptativa. Las plasmocitoides fundamentalmente reaccionan en infecciones virales y su única función es liberar una sustancia que se llama interferón de tipo 1. ¿Dónde normalmente encontramos células dendríticas? En los tejidos linfoides primarios, secundarios, los podemos encontrar en sangre, y en sangre van a estar fundamentalmente cuando están yendo de un tejido a otro, por ejemplo, y lo encontramos también fundamentalmente a nivel de las mucosas, de la mucosa y la piel, ¿sí? Tienen la función de ingerir, digerir y presentar los antígenos que han ingerido. Esta ingestión es posterior a un reconocimiento. Indudablemente todas las células que ingieren agentes extraños primero lo tienen que reconocer, y sobre eso vamos a hablar y en profundidad en alguna clase posterior. Y como dije, son la conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Normalmente las células dendríticas en nuestro cuerpo pueden aparecer de dos maneras: de una manera inmadura, donde tiene ciertas características, por ejemplo, así la encuentro en los tejidos periféricos, en la piel o la mucosa. En estas condiciones tiene una alta capacidad endocítica, tiene una alta capacidad de reconocer y procesar antígenos, baja expresión de moléculas coestimuladoras de clase 1 y 2, ya vamos a hablar de estas moléculas. Esto es necesario para poder activar a la inmunidad adaptativa, o sea, cuando está inmadura no tiene capacidad de activar a la inmunidad adaptativa, ni tampoco de presentar antígenos o expresar en su membrana estas proteínas, que son las proteínas que le permiten migrar y salir de los tejidos periféricos donde se encuentran para viajar a los órganos linfoides secundarios. Cuando esta célula dendrítica reconoce antígenos a través de receptores que tiene ubicado en su membrana, empieza su proceso de maduración. Cuando madura, empieza a viajar a los órganos linfoides secundarios, empieza a expresar las moléculas que le permiten desplazarse a los órganos linfoides secundarios, empieza a expresar moléculas que le permiten interaccionar con la inmunidad adaptativa para poder activarla, y pierde capacidad endocítica y capacidad de procesar antígenos, porque ahora su especialidad es, cuando está madura, activar a la inmunidad adaptativa. Vamos a hablar muchísimo más sobre las células dendríticas en otras próximas clases. Siguiendo con la inmunidad innata, tenemos otros representantes, los mastocitos y los basófilos. Los abordo en conjunto a ambas células porque tienen una particularidad. Son células que tienen gránulos citoplasmáticos y ambas en general tienen las mismas sustancias en sus gránulos. ¿Cuáles son las diferencias? Los mastocitos normalmente los encontramos
en la piel y en las mucosas. A nivel de las mucosas la vamos a encontrar en el aparato respiratorio, digestivo, cerca de los vasos sanguíneos, normalmente en las mucosas. Se activan ante la unión de antígenos a las inmunoglobulinas E, ya vamos a hablar sobre esta característica en particular, y cuando se activan van a liberar el contenido de sus gránulos, donde fundamentalmente existe una sustancia que es la histamina. Los mastocitos y los basófilos no tienen el mismo origen embrionario. Los mastocitos van a derivar, como lo vimos hoy cuando hablamos de la hematopoiesis, los mastocitos van a derivar directamente de la célula madre pluripotencial. Sin embargo, los basófilos van a derivar de la célula mieloide, del precursor mieloide. Estos basófilos los vamos a encontrar generalmente en la sangre, tienen similitud estructural y funcional con los mastocitos, solamente que en general están circulando en sangre, aunque tienen la capacidad de pasar a tejido bajo determinadas circunstancias. Al igual que los mastocitos, los basófilos también van a reconocer los antígenos a través de IgE, y cuando reconocen un antígeno liberan el contenido de sus gránulos, donde también tienen fundamentalmente histamina. Otra célula representante de la inmunidad innata es el eosinófilo. El eosinófilo es otro leucocito que normalmente lo encontramos circulando en sangre, aunque en determinadas circunstancias puede pasar a mucosas del aparato digestivo o del aparato genitourinario, pero en general está en sangre. Cuando se activan, tienen la capacidad de pasarse a las mucosas. Normalmente se activan al unir antígenos que están recubiertos por IgE. Generalmente se activan frente a parásitos de tipos helmintos, que son parásitos macroscópicos. Son granulocitos, tienen gránulos en su citoplasma, y cuando se activan liberan el contenido de sus gránulos. ¿Qué tienen en sus gránulos? Tienen enzimas como la peroxidasa y la colagenasa, tienen sustancias tóxicas como la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo, tienen citoquinas, quimiosinas y derivados lipídicos como los leucotrienos y el factor activador de plaqueta, y en conjunto los primeros tienen la capacidad de lesionar y causar toxicidad a los parásitos, y los segundos y últimos tienen la capacidad de generar una respuesta inflamatoria, tienen la capacidad de generar respuesta inflamatoria ante la presencia de estos parásitos helmintos, que son parásitos macroscópicos, ¿sí? En esas situaciones fundamentales vamos a encontrar funcionando a los eosinófilos. Otro grupo de células también representando a la inmunidad innata son los natural killers, ¿sí? Son los natural killers. Los natural killers fundamentalmente son células que pertenecen a la familia de los linfocitos. Se caracterizan porque tienen la capacidad de reconocer células infectadas por agentes intracelulares o células tumorales, por lo tanto van a ser útiles en la inmunidad antiviral o en la eliminación de células tumorales. Son granulocitos porque tienen gránulos en su citoplasma, pero normalmente lo encontramos a nivel tisular. Normalmente no lo encontramos circulando en sangre, o están en muy pequeña cantidad. Estos están en tejidos y tienen la capacidad de interactuar con todas las células de nuestro cuerpo y reconocer aquellas que están infectadas con microorganismos intracelulares o son células tumorales. Cuando reconocen células con estas características, lo que hacen es liberar el contenido de sus gránulos. En sus gránulos tienen granzimas y perforinas,
esas granzimas hiperforinas van a provocar la apoptosis de la célula enferma y de esa manera los natural killer pueden producir citotoxicidad. ¿Qué es citotoxicidad? Muerte de células por mecanismo tóxico, ¿sí? Esta citotoxicidad es directamente por la liberación de granzimas hiperforinas al reconocer una célula infectada, o también pueden provocar una citotoxicidad mediada por anticuerpos, donde previamente tienen que haber proteínas del sistema inmune que ustedes van a estudiar la semana que viene en seminario, que son los anticuerpos. Y bueno, estos anticuerpos van a reconocer, por ejemplo, células tumorales, y a partir de los anticuerpos, los natural killer van a reconocer a esas células y también van a liberar sus granzimas hiperforinas para causar la citotoxicidad. Quédense tranquilos, porque con respecto a cada uno de estos actores que yo estoy mencionando del sistema inmune, yo en las próximas clases me voy a dedicar a hablar de cada uno de ellos de manera particular, de manera extensa, contando sus activaciones y sus funciones dentro del sistema inmune. Hoy simplemente se los estoy presentando, dando una primera aproximación de cada uno de ellos dentro de la inmunidad. Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, encontramos fundamentalmente una gran familia de linfocitos. La mayoría de ellos o están en órganos linfoides, primarios y secundarios, o están circulando en sangre. También a veces lo podemos encontrar en tejidos periféricos. Así que los vamos a encontrar en distintos sitios. Órganos linfoides primarios, secundarios, sangre y tejidos periféricos. Dentro de estos linfocitos que representan la inmunidad adaptativa, tengo los linfocitos B, los B1, los B2 y los BZM. Cada uno tiene una ubicación característica en nuestro organismo. Su función es sintetizar anticuerpos. Ya van a estudiar la clase de seminario de la semana que viene, qué son los anticuerpos y para qué sirven. Después tenemos los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T tenemos dos subtipos, los T, que vamos a denominar CD4 por la presencia de una proteína, que la voy a llamar proteína CD4 en su membrana, y los CD8 porque tienen justamente la proteína CD8 en su membrana. Los CD4 se llaman helpers o colaboradores. ¿Por qué se llaman así? Por la acción que realizan dentro del sistema inmune. Acá dice consolidar las funciones de las células de defensa con la respuesta inmunitaria. Esto lo puedo traducir como, son células que colaboran, por eso son colaboradores o helpers, colaboran, ayudan a otras células en las respuestas inmunitarias. Ayudan a otras células en la respuesta inmunitaria. Lo hacen liberando moléculas mensajeras. Lo vamos a ver en particular en alguna clase posterior. Los CD8 se llaman citotóxicos por su acción en el sistema inmune. Tienen la capacidad de destruir células enfermas. Son citotóxicos, destruyen células enfermas o infectadas. ¿Sí? Después tenemos los T reguladores. Dentro de la familia de los T, me olvidé de nombrar estas familias acá. Los T reguladores son células que van a, de alguna manera, tratar de lograr un equilibrio en la respuesta inmunológica. Y ustedes me van a decir, ¿por qué necesito un equilibrio en la respuesta inmunológica? Porque si mi respuesta está exacerbada, además de eliminar células modificadas, enfermas o patógenos, puedo terminar lesionando células sanas. Y eso es justamente lo que tengo que evitar que haga el sistema inmune. ¿Sí? Para eso están una gran familia de linfocitos T reguladores que van a llevar adelante esto que les estoy comentando. Dentro de los T están los NK, y ustedes me van a decir, ¿son los natural killer? No, porque los natural killer no son de la familia T.
Los natural killers son linfocitos natural killer. Estos son los TNK. Ya vamos a saber cuál es la función de esto. Van a suprimir o activar determinadas respuestas inmunes innatas o adaptativas, y estos están exclusivamente en el vaso. Tienen una función específica. Ya lo vamos a analizar después cuando analicemos la gran familia de linfocitos T. Y dentro de esa gran familia de linfocitos T están los que tienen un receptor de membrana de tipo gamma delta. Estos que están acá tienen receptores alfa beta para justamente diferenciarlos de estos que tienen receptores gamma delta, y son los nombres que adoptan las proteínas que tienen en su superficie de la membrana. Estos T con receptores gamma delta tienen funciones cooperadoras y citotóxicas, colaboran con la inmunidad innata y generalmente los encontramos en tejidos periféricos exclusivamente. Quédense tranquilos que me voy a dedicar una clase completa a hablar, por un lado, de los linfocitos B, por otro lado, de los linfocitos T, contándoles cómo se activan, cómo maduran, la función de cada uno de ellos, ¿sí? Eso lo voy a hacer de manera específica en algunas clases posteriores. Acá simplemente se lo estoy presentando. En el caso de los B, se producen en médula ósea y normalmente los vamos a encontrar en los órganos linfoides secundarios, donde se van a activar y van a secretar fundamentalmente anticuerpos hacia la sangre o a la linfa. Ustedes van a estudiar la clase de seminario de la semana que viene, que son los anticuerpos, y yo después en alguna clase posterior les voy a explicar cómo hacen los linfocitos B para secretar esos anticuerpos. Normalmente los linfocitos B para secretar anticuerpos se tienen que diferenciar en un grupo de células que se llaman células plasmáticas. Estas células plasmáticas son una especie de células maduras que al madurar adquieren la capacidad de secretar estas proteínas en particular que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que nos van a servir para identificar antígenos. Son proteínas que exclusivamente a nivel periférico las vamos a usar para identificar sustancias extrañas. Los anticuerpos se conocen también con el nombre de inmunoglobulinas, tienen estructuras diferentes, funciones diferentes. Hay 5 tipos de anticuerpos diferentes, cada uno va a tener funciones en una determinada situación y se van a producir en una determinada situación. Yo eso después se los voy a explicar, ¿sí? Ustedes en seminario van a contextualizar la estructura y las funciones de los anticuerpos y después yo les voy a contar cuándo se produce cada uno y qué utilidad va a tener para el sistema inmune estos anticuerpos. Dentro de los grupos de los T, dijimos, tenemos los citotóxicos que van a generar la destrucción fundamentalmente de células infectadas, y los T-helpers que van a tener la posibilidad, a través de la liberación de moléculas mensajeras, de activar a otras células del sistema inmune para potenciar su respuesta inmunológica. Hoy simplemente quiero que los vayan reconociendo. Después ya les voy a explicar en detalle la función de cada uno. Y bueno, los T-reguladores regulan negativamente la respuesta inmune. La función de los T-reguladores, hay 2 grandes grupos, los T-reguladores naturales y los T-reguladores inducibles. Bueno, estos grandes grupos se caracterizan justamente por, de alguna manera, modular las respuestas inmunológicas para tratar de evitar que resulten dañadas estructuras propias o células sanas, ¿sí? Además de los tejidos, de las barreras, de las células, el sistema inmune o la respuesta inmunológica involucra moléculas específicas. Algunas de esas moléculas químicas participan de la comunicación intercelular,
y otras participan en el reconocimiento. Cuando hablo de reconocimiento, hay dos tipos de reconocimiento. Puedo hablar de un reconocimiento de sustancias extrañas y puedo hablar de un reconocimiento de células propias. Estos dos reconocimientos se tienen que presentar. Bueno, para la comunicación celular, cuando hablo de moléculas químicas que van a generar comunicación entre células, se pueden evidenciar diferentes tipos de comunicación dependiendo el tipo de molécula química. Podemos hablar de una comunicación parácrina cuando tengo receptores de membranas traductores de señales que interaccionan con moléculas de adhesión, y acá me gustaría compartir otra pantalla con ustedes para rememorar lo que alguna vez mencionamos nosotros sobre lo que era una comunicación parácrina, y ustedes quizás ahí van a poder evidenciar de qué manera aparece esta comunicación. Nosotros hablábamos de una comunicación parácrina cuando teníamos dos células que se iban a comunicar. Esta es la emisora y al lado voy a tener la célula aceptora del mensaje. En el caso de la célula emisora, va a tener una proteína de membrana, y dentro o asociada a esa proteína va a tener ubicado el mensaje. Ese mensaje va a ser reconocido por un receptor asociado a la membrana de la célula aceptora. Si ustedes pueden ver, la molécula mensajera nunca es volcado al líquido extracelular. La molécula mensajera va a estar adherida a la célula emisora por una proteína de membrana. Nunca vamos a exocitar a la molécula mensajera. Va a estar en la superficie de la célula emisora, pero siempre adherida a la membrana de la célula emisora. Y en ese contexto va a interaccionar con un receptor de membrana que está presente en la célula aceptora del mensaje. Esto era la comunicación parácrina. ¿Sí? Esta es la comunicación parácrina. Ese es un tipo de comunicación que va a ser bastante frecuente en la inmunidad. Después puede haber una comunicación donde usemos moléculas solubles, moléculas que sí sean volcadas al líquido extracelular. Ahí van a aparecer proteínas de fase aguda. Estas son proteínas sintetizadas fundamentalmente por el hígado, ¿sí? Van a aparecer las citoquinas o interleuquinas, que son moléculas mensajeras sintetizadas por células del sistema inmune y por células que no pertenecen al sistema inmune, también se pueden liberar. Son moléculas mensajeras que fundamentalmente van a regular, van a mediar la respuesta inflamatoria, y tenemos las moléculas del complemento, que también son proteínas sintetizadas por el hígado. Estos mediadores solubles pueden establecer mecanismos de comunicación autócrinos, parácrinos o endocrinos. Pueden comunicar células vecinas de la misma especie, células vecinas diferentes, o pueden ser volcadas a sangre y interaccionar con células alejadas de la célula emisora de estas moléculas mensajeras. En el caso de la comunicación parácrina vamos a necesitar moléculas de adhesión, porque para que exista esa comunicación parácrina, la célula emisora y aceptora se tienen que acercar unas a otras. En parte, esta comunicación parácrina se va a dar por estas moléculas de adhesión, y dentro de este grupo de moléculas de adhesión encontramos a las selectinas, a las integrinas, a las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas
a las caderinas y a las proteínas de matriz extracelular. Algunas de estas moléculas de adhesión son moléculas de membrana celular, otras son moléculas de matriz extracelular. Cada una va a tener una función específica en el proceso de comunicación dentro de la respuesta inflamatoria, y la función de cada una se las voy a dar después cuando abordemos esa respuesta inflamatoria. Pero quiero que tengan en cuenta algunas de las sustancias que pueden participar en mecanismos de comunicación. Con respecto a mediadores solubles, yo les mencioné a las proteínas de fase aguda. Como dije, son proteínas de fase hepática y tienen una particularidad: modifican su concentración plasmática en un 25% cuando estamos en una respuesta del sistema inmune. Cuando el sistema inmune se activa, algunas de estas proteínas aumentan su síntesis en el hígado y se vuelcan al plasma en mayores cantidades, y otras disminuyen su síntesis hepática y se vuelcan en menores cantidades a la sangre. Ahí hablamos de reactantes o proteínas de fase aguda positivas y reactantes o proteínas de fase aguda negativas. Los reactantes o proteínas de fase aguda positivas son sustancias que van a aumentar en sangre en un proceso inflamatorio. Indudablemente deben ser proteínas sintetizadas por el hígado y que formen parte de la respuesta inflamatoria. En algún modo, alguna función en la respuesta del sistema inmune deben tener. Hablamos de la proteína C reactiva, la proteína amiloide sérica, la antitripsina, la ceruloplasmina, la proteína C3 del complemento, etc. Los reactantes de fase aguda negativa son sustancias que disminuyen en un proceso inflamatorio. Indudablemente, alguna función debe tener su disminución durante la respuesta inmunológica, ¿sí? Bueno, después tenemos las citoquinas, que como dije también se denominan interleuquinas. Son proteínas de bajo peso molecular que son esenciales para la comunicación intercelular. Son sintetizadas por varios tipos de células, pueden ser sintetizadas por células del sistema inmune o por células que no sean del sistema inmune, y van a mediar diferentes respuestas. Pueden mediar la diferenciación y maduración celular, pueden mediar la inflamación y la respuesta inmunitaria local y sistémica, la reparación tisular, la hematopoiesis y la muerte programada de células en el caso de que sean células infectadas. Como pueden ver, van a ser cientos de moléculas diferentes, ya las vamos a ir viendo de manera paulatina, que fundamentalmente van a mediar comunicaciones de tipo autócrina, parácrinas o endócrinas. Dijimos, hay moléculas químicas para la comunicación y hay moléculas químicas para el reconocimiento de lo extraño. Las de comunicación dijimos que podían ser para comunicación parácrina, podían ser de comunicación autócrina, endocrina o, a ver, yo les dije parácrina, ahora me hicieron dudar. Yo que les puse acá, no, yo les puse, a ver, no, esto está mal, chicos. Esta no es la comunicación parácrina. Parácrina era cuando una célula liberaba su molécula mensajera al líquido extracelular, y este se unía a células vecinas diferentes a la que liberaba. Esta era la comunicación, y se me fue el nombre, que es característica, que es el de contacto célula-célula. A ver si alguien me ayuda, ¿cómo le llamábamos? Se me fue el nombre. Perdónense, me fue el concepto
Era la comunicación contacto célula-célula. Bueno, ya me va a salir la palabra, a ver si acá me ayudan. No, yuxtacrina, bien, ahí está. No era autocrina. Autocrina era cuando se comunicaban por moléculas mensajeras. Esta es la comunicación yuxtacrina. Gracias. Comunicación yuxtacrina. Esta era la comunicación. Bueno, dijimos, para la comunicación entre células puede estar esta comunicación yuxtacrina, la autocrina, la paracrina o la endocrina. Decís que me sonó la palabra porque les había dicho mal. Ahí me corregí. Después tenemos moléculas químicas que van a participar del reconocimiento del antígeno. Y acá, estas moléculas que reconocen el antígeno pueden ser moléculas de membrana celular o moléculas solubles. Dentro de los receptores de membrana que me van a reconocer antígeno, tengo sustancias no específicas y sustancias específicas. ¿Cuál es la diferencia? La no específica me dicen, esto es no propio, pero son incapaces de identificar en detalle qué tipo de elemento es. Si es un virus, si es un parásito, si es un alergeno, ¿está? Estos receptores no específicos únicamente van a decir, esta molécula química es no propia. Por ejemplo, van a reconocer una célula con bajo contenido en ácido siálico a nivel de su membrana. O una célula que tenga en su membrana hidratos de carbono que no están presentes en nuestras membranas celulares. Estos son los receptores RRP, los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Por qué reconocimiento de patrones? Porque reconocen moléculas químicas y simplemente dice, esta molécula química no es una molécula común en células humanas. Van a reconocer PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, moléculas químicas que están expresadas en microorganismos, o patrones moleculares asociados a daño molecular, DAMPs. Van a reconocer moléculas químicas que aparecen en la superficie de nuestras células cuando éstas están dañadas. Por su parte, los receptores específicos ya tienen la posibilidad de reconocer un antígeno en particular, a una bacteria en particular, a un parásito en particular. Dependiendo si están en la superficie de un linfocito T, se va a denominar ese receptor TCR, o si están en la superficie de un linfocito B, ese receptor se va a denominar BCR. Con respecto a los solubles, son proteínas que están circulando en líquidos biológicos y pueden reconocer antígenos. De forma no específica, reconociendo patrones moleculares, ahí tengo las proteínas del complemento y tengo la proteína C reactiva liberada por el hígado, y de manera específica reconociendo antígenos en particular, y acá tengo los anticuerpos liberados por los linfocitos B. ¿Sí? Esto son moléculas químicas de membrana o solubles que exclusivamente lo que hacen es reconocer antígenos. Finalmente, y para ir cerrando, y de esta manera, relacionando esta clase con la próxima que tenemos, podemos decir que el sistema inmune se divide en dos grandes familias. Tenemos el sistema inmune que genera una respuesta inespecífica, innata o natural, y tenemos el sistema inmune que genera una respuesta específica o adaptativa. El sistema inmune que genera una respuesta inespecífica, innata o natural, está representado por células como los macrófagos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, los natural killer y las células dendríticas, y por células humorales, como son las proteínas del complemento, algunas citoquinas y quimiosinas. La inmunidad específica o adaptativa está representada por células que son fundamentalmente los linfocitos B y T, y por elementos humorales que son los anticuerpos. No voy a seguir hablando de la inmunidad innata
y la inmunidad adaptativa, porque es el tema de la clase que viene. Simplemente es una apreciación más para que tengan en cuenta todos estos elementos que representan a la inmunidad. A su vez, algunos de ellos o pertenecen a la inmunidad innata o pertenecen a la inmunidad adaptativa. Normalmente la inmunidad innata es la que está activa siempre en cualquier situación donde yo me encuentre. La inmunidad adaptativa es la que está dormida y necesita ser despertada. Pero bueno, no voy a seguir aclarando porque la verdad es que hay mucho para decir sobre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Yo esto lo voy a abordar la clase que viene y, aunque no lo crean, esto recién empieza. La idea un poquito de la clase de hoy era contarles todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para hablar del sistema inmune, dependiendo qué aspecto del sistema inmune estemos abordando. Seguramente voy a mencionar algunos mecanismos más que otros, y lo que vamos a hacer paulatinamente a partir de ahora es tratando de entender qué función tiene cada uno de estos elementos que yo mencioné, tanto en los tejidos como las células y las moléculas químicas, ¿sí? ¿En qué momento cumplen sus funciones? Y vamos a tratar de ir dándole una forma a este sistema inmunitario. Una vez que medianamente mencionemos cómo se organiza el sistema inmunitario y cómo funciona, vamos a ir abordando situaciones patológicas cómo responde en particular cada uno de estos componentes. Y hacia el final de la cursada vamos a trabajar con situaciones donde el sistema inmune, en vez de ser un mecanismo de defensa, es responsable de nuestras enfermedades. O sea, el sistema inmune como elemento que provoca daño sobre mi propio organismo. Ustedes me van a decir, ¿cómo que el sistema inmune provoca daño si se supone que es el que me defiende? Sí, en determinadas circunstancias el sistema inmune no puede llevar a correctamente su función y en vez de generarnos defensas, nos genera situaciones patológicas. Eso también lo vamos a abordar hacia el final de la cursada de la materia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en especial con respecto a lo que acabo de contarles. ¿No? Bueno. Los espero a la próxima clase. Yo particularmente por hoy no tengo más nada que agregar y quiero en lo particular que se queden tranquilos porque todo lo que dije hoy lo voy a volver a repetir seguramente en las próximas clases. Ya un poco más contextualizado, con un poco más de especificidad. Hoy la idea era presentarle todos los actores del proceso que vamos a empezar a desarrollar la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, con respecto a lo que me están preguntando en el chat, si voy a subir cuestionarios, sí, voy a ir subiendo cuestionarios guías de estudio. Quizás de esta clase no suba ningún cuestionario guía porque sobre esto lo vamos a ir abordando en las próximas clases, pero seguramente a partir de la próxima clase y la siguiente va a haber cuestionarios guías de estudio. ¿Está? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, agradezco el que estén del otro lado como siempre y los espero la próxima clase. ¿Está? Nos vemos la próxima, chicos. Hasta luego.